Muy bien, jóvenes. Estamos regresando. ¿Se están conectando todos? Perfecto. Muy bien. Entonces, espero que hayan descansado un poquito, que hayan estirado. Y vamos a continuar con nuestra clase. ¿Ya? A ver, ¿dónde está compartir pantalla? Ya, nos quedamos aquí. Muy bien. Entonces nos quedamos con la segunda generación, ¿cierto? La segunda generación eh, que corresponde a la terapia cognitiva conductual tal como la vamos a conocer en el curso, ¿ya? Nosotros pertenecemos a esta segunda generación. Hemos mencionado que en el 70 no solo se busca cambiar la conducta, sino también cogniciones y emociones. Justo una de sus compañeras preguntó, la diferencia con respecto a la primera generación es eso, ¿no? Abarca las cogniciones y emociones. En un principio eran la TRE y la TC, y luego aparecieron otras escuelas, otras técnicas que también vamos a revisar, ¿no? Continúan la tradición científica, eso quiere decir que continúan buscando intervenciones basadas en la evidencia, basadas en la ciencia. Y finalmente reciben influencia de la psicología cognitiva, ¿no? De aquella psicología que estudia los procesos cognitivos, pensamiento, memoria, percepción, etc. Muy bien, ahí nos quedamos, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ver las raíces de la segunda generación. Cuando hablamos de la segunda generación, es como un modelo integrado de de la primera generación, ¿no? De la generación anterior. Como ustedes pueden ver, en pantalla tienen el modelo EOR. ¿Qué significa este modelo EOR? Significa, ¿no?, que un estímulo, un estímulo afecta al organismo, o es de organismo, ¿ya? En este modelo, ¿no? Organismo. Afecta al organismo y es el organismo el que emite una respuesta, ¿no? Parece sencillo, parece repetido, ¿cierto? Parece como si no estuviera aportando nada nuevo. Pero lo nuevo aquí, en realidad, es que por fin se acepta que existe una O, una caja negra. ¿Por qué caja negra? Ustedes habrán escuchado o si han viajado también, ¿no?, en aviones, saben que toda la información que procesa esta máquina, ¿no?, llamada avión, no se encuentra en esta llamada caja negra, que es generalmente lo que se busca cuando hay un accidente, ¿no?, de uno de mm, así aéreos, ¿no?, de diverso tipo. Lo primero que hacen es buscar la caja negra. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información. Pues algo así. En este modelo, a diferencia del modelo ER o del RE, el modelo EOR nos dice que toda respuesta está dada por un organismo. ¿Qué pasa dentro del organismo? Es muy difícil dar respuesta, que es saber qué es lo que pasa dentro de las personas, ¿no? Si lo supiéramos a ciencia cierta, existiría solo una psicología y no escuelas o varias escuelas de psicología. Ya todo sería unificado, entenderíamos muy bien al ser humano y todos pues viviríamos en armonía, ¿no? Pero no, no es así. Entonces nosotros no sabemos qué pasa dentro del organismo, ¿no? Suponemos que hay algo llamado pensamientos, emociones ahí, ¿no? Pero exactamente no sabemos cómo se da, ¿no? Pero es este organismo que procesa los estímulos a los cuales está expuesto y emite sus conductas al respecto, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, como ustedes habían mencionado, un estímulo como el ruido de las pisadas, ¿no? De uno de repente en la calle, ¿no? Quizás de alguien desconocido, por ejemplo. El O procesa, o sea, la persona procesa esta información y la respuesta va a variar de ese procesamiento. No sabemos qué habrá pensado, pero vemos la respuesta que se va huyendo.
¿no? Suponemos que de repente habrá dicho, uy, me van a hacer daño, ¿no? No sabremos qué habrá pensado otra persona bajo el mismo estímulo y en vez de irse huyendo, ¿no? Se queda paralizada, parada. La respuesta es diferente. Eso quiere decir que el organismo ha procesado de una manera diferente ese estímulo. No sabemos también en un tercer caso qué esté pasando exactamente dentro, pero, ¿no? Suponemos, ¿no? Suponemos que ante una respuesta de enfrentamiento, la persona, su respuesta ante las pisadas es voltea, grita, lisuras, en fin. Entonces, algo ha tenido que procesar, ¿no? De repente de que puede enfrentarse, ¿no? A esa persona o esas pisadas, etcétera, ¿no? Entonces, un mismo estímulo puede ocasionar distintas respuestas debido a que cada organismo procesa de manera diferente, ¿no? Todas estas situaciones, estas vivencias, ¿no? Entonces, en eso consiste este modelo EOR. Igual ya saben, si quieren preguntar algo, me interrumpen, no hay ningún problema. Profesor, Sí, buenas tardes, disculpe, le habla profesor. George. Eh, Profesor, disculpe, ¿esto es lo que se llamaría somatización? No, somatización tiene que ver más con hacer algo físico de algo que, digamos, de una situación, una vivencia que no necesariamente lo amerita. Por ejemplo, ¿no? Una respuesta física, una R física, cuando hay el estímulo del ruido, las pisadas, es que el cuerpo se ponga tenso, Ah, ¿cierto? Eso es lo normal, por así decirlo, ya, ¿ya? Pero imagínate que no hay pisadas, no hay estímulo. Quítale la E, ¿ya? Y solo queda OR. ya, Y la persona ya, sabemos qué habrá pensado, qué habrá interpretado, pero de la nada se pone tensa. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Le pregunta, hacemos la entrevista, ¿qué estabas pensando en ese momento? Y nos dice, pensé que algo malo me iba a suceder. Y su cuerpo, ¿cómo reaccionó? Como si de verdad estuviera pasando algo malo. Pero tú averiguas, mismo detective, te fijas si hay algún estímulo que desencadene, pues, ¿no? Esa respuesta y ese proceso, y no hay ningún estímulo. Ahí estás hablando de somatización. Una idea, un proceso interno en el O, irracional. probablemente, exacto, irracional, se vuelve tan fuerte, ¿no? Tan convincente que el cuerpo reacciona como si de verdad estuviera pasando, ¿no? Entonces eso se llama somatizar, ¿no? Pero cuando existe una E, ¿no? O sea, cuando Ya, existe un estímulo, no hablamos de somatización, sino es una respuesta al estímulo, ¿no? Es una respuesta a cómo la persona ha procesado ese estímulo, ¿no? De manera interna. ¿Sí? ¿Se entiende, George? Igual pregunta, ¿no? sí, sí, psicólogo, muchas gracias. No, a ti más bien por preguntar. Igual, ¿eh? Si no queda claro, vuelvan a preguntar. La cosa es entendernos y que todos también podamos aprender. ¿Ya? Muy bien, George. ¿Alguien más también tiene alguna pregunta? Muy bien. Entonces, el O. ¿De qué está compuesto el O? El O es el organismo. Y decimos que está compuesto por cogniciones, es decir, pensamientos, ideas, imágenes, ¿no? Esas son las cogniciones, recuerdos, ¿no? Y las relaciones entre esas cogniciones. Por ejemplo, si ustedes empiezan a recordar, vamos a ver una cognición llamada recuerdo, ¿no? A recordar la situación más agradable que les haya pasado a los 7 años, 8 años, cuando estaban en primero de primaria. Estoy seguro que esto va a despertar, entre comillas, otros recuerdos, ¿no? Otras cogniciones. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo recuerdo a los 7 años que mi recuerdo más agradable es mi profesora, porque era bastante amable, su trato amable conmigo. Y de pronto me acuerdo, ahorita estoy recordando que a mi amiguito lo castigaron, a mi amiguito Pierre, no sé cómo se llamaba. Entonces, fíjense, estos recuerdos están asociados. Existe una relación en estas cogniciones, ¿no? Todo eso pasa dentro de, del O, ¿no? Del organismo. Entonces, la terapia cognitiva va a buscar cambiar esas relaciones, ¿no? Y no únicamente la cognición. Eso, eso es importante que ustedes lo sepan.
no es solamente cambiar el pensamiento, no es solamente cambiar la idea, no es decirle, piensa diferente, ya. ¿Te da miedo la araña? Piensa que es inofensiva, ya está, hice mi terapia. No, hay que cambiar también las relaciones de esa cognición con otras cogniciones. ¿Con qué más está relacionada el miedo a la araña, la fobia a la araña? ¿No? Entonces, ¿con qué más está relacionada? Probablemente con la cognición de que no tengo los recursos, no puedo enfrentarlo, soy muy débil, ¿no? Entonces, hay que cambiar también las relaciones entre cogniciones. Si no, la terapia no va a funcionar. Entonces, puede ser que ya no le tenga miedo a la araña, en el ejemplo que les daba. Les hace caso, piensa que la araña es inofensiva, y ya está, se curó. No, probablemente le vaya a tener miedo a otra cosa. ¿Por qué? Porque se está manteniendo el conjunto de relaciones, de asociaciones entre cogniciones, y eso no se ha modificado, ¿no? Entonces, es como que las raíces, ¿no? Cuando tú quitas la mala hierba, ¿no? Cuando estás en el campo, no quitas de encimita nomás, ¿no? Tienes que hacer por lo menos, ¿no? Un pequeño, cavar un poco en la tierra para sacarla de raíz, ¿no? Entonces, las raíces de los problemas en terapia cognitiva no solo está en la idea, sino en las relaciones entre cogniciones. Muy bien, ¿se entiende ese punto? Igual pregunten si no se entiende. Muy bien, entonces, para eso, una segunda raíz que utiliza la terapia cognitiva conductual en la segunda generación es la metáfora del procesamiento de la información, ¿no? Una metáfora es una analogía, es una forma de representar algo. No se sabe exactamente qué ocurre dentro de lo, pero nosotros le llamamos procesamiento de la información, ¿no? Y esto viene de herencia de la cibernética, ¿no? La cibernética nos habla de que tiene que haber una serie de procesos, ¿no? En los cuales se da ciertos pasos y la información pasa de un lugar a otro y se va transformando, ¿no? Eso ocurre ahora mismo, fíjense, ¿no? Ahora mismo yo estoy hablando y ustedes, pues cada uno está entendiendo de acuerdo a lo que le interesa, ¿no? Lo que le parece más agradable o interesante, ¿no? Entonces, eso que está pasando dentro de ustedes, pues, procesamiento de la información, así se le llama. Exactamente no se sabe, pero ponemos énfasis en los procesos internos y ya no en los procesos contextuales o ambientales, ¿no? Los que están alrededor, sino en lo interno, ¿no? Entonces, este modelo permite que se desarrollen los famosos tratamientos psicológicos eficaces. Estos tratamientos psicológicos eficaces se siguen utilizando en la actualidad en investigaciones y yo les invito, ¿no? A buscar justamente con ese término. Por ejemplo, pueden ponerle tratamientos psicológicos eficaces para la depresión, para la ansiedad, para cualquier tipo de problema que ustedes consideren y van a encontrar una literatura muy variada y que casi mucho más efectiva de repente que solo guiarse por qué sé yo, por técnicas que de repente no se sabe si van a ser buenas o no para determinados casos, ¿no? Por ejemplo, para comentarles algo, bueno, antes de que comenzara la cuarentena, justo tuve un casito de una persona que tenía un nivel de ansiedad casi llegando ya al trastorno de pánico. Pero le habían recomendado, la terapeuta en un centro de salud, ¿no? Le había recomendado flores de Bach, sin ningún otro tipo de terapia, o sea, de intervención, solo flores de Bach, ¿no? Le había dado la recetita y todo eso. Entonces, que tenía que comprarse tales, combinar de tal modo, en fin. Lamentablemente no hay evidencia de que únicamente las flores de Bach pudieran o logren, ¿no? Sacar del cuadro ansioso a una persona. Por ahí hay investigaciones como complementarias, ¿no? Pero no son no tienen resultados muy certeros, muy eficaces. En cambio, otro tipo de técnicas como la técnica de relajación son mucho más eficaces. Hasta incluso el mindfulness, ¿no? Mindfulness, ¿no? Entonces, son más eficaces y han demostrado, ¿no? Que pueden cambiar y hacer cambios muy saludables. Entonces, los tratamientos psicológicos eficaces son algo que en la actualidad tenemos que nosotros, nadie nos va a pedir eso, ningún paciente, pero nosotros tenemos que saber, ¿no? Ofrecer, ¿no?
no solo pseudo tratamientos. ¿Sí? Bueno, ahí debajo ustedes pueden observar, debajo de EOR, que existe la I y la O. ¿No? ¿Qué significa? ¿No? Dentro de la metáfora del procesamiento de la información, tenemos la analogía de entrada y salida. Input, output, ¿no? En inglés. Por eso está como I y como O. Input, output. ¿Qué significa? ¿No? De que en la O, en EOR, ¿no? En el organismo, existe algo llamado entrada, que vienen a ser nuestras sensaciones, la vista, el oído, etcétera. Esa es nuestra entrada. Y existe la salida, el output, que viene a ser el comportamiento, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? La, en el ejemplo de las pisadas, uno escucha una pisada. El input en el O vendría a ser el sonido, ¿no? O sea, es decir, el input se da a través de la audición. Luego, internamente hay toda una serie de procesos cognitivos. Finalmente, el cuerpo responde y se emite una respuesta. ¿El output cuál es? Tensión en el cuerpo, movimiento de los brazos y piernas, y la persona se desplaza rápidamente, ¿no? Es decir, huye, ¿no? Del lugar, ¿no? Entonces, ese es el input, el output que se da dentro del organismo. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces, recapitulando, ¿no? EOR, el modelo de la segunda generación. El estímulo, puede ser las pisadas, desencadena una serie de procesos en el organismo, en el O, ¿no? El O escucha, ese es su input. De pronto empieza a tener una respuesta, ese es el output, ¿no? Y finalmente se convierte en conducta, sale huyendo, la R, ¿no? Ese es así, ¿no? Cómo se da el proceso, ¿no? Ahora, también hay algunas limitaciones con las terapias cognitivas conductuales. Una de las limitaciones principales es que al ser tan centrada en el individuo, recuerden, ¿no? De que se fijaba solamente en el mundo interno, ya no valorizaba mucho, ¿no? El mundo externo. Entonces, ¿qué pasaba, no? De que los casos prácticamente mm, eh, se generalizaban, es decir, era muy difícil dar una respuesta particular, ¿no? A cada caso. El modelo que se ha adoptado, ¿no? En la segunda generación, ¿no? Es decir, la forma como abordar un caso, un problema clínico, está basado en el modelo médico o nosológico, ¿no? Que significa generalizar las cosas, ponerle una etiqueta, ¿no? Tienes depresión, tienes ansiedad, tienes trastorno de personalidad, o sea, etiquetas, ¿no? Y en base a eso interactuar o proponer un cambio, ¿no? Ahora, lamentablemente, el cambio conductual sí es fácil de medir. Entonces, la persona, por ejemplo, dedica 30 minutos a leer, después a leer sus tareas o resolver sus tareas, ¿no? Después de la terapia de conducta, la persona está dedicando hora y media. Es un logro enorme. Entonces, se puede medir el cambio conductual, pero el cambio cognitivo, ¿cómo han cambiado sus pensamientos? ¿Cómo ha cambiado su forma de interpretar las cosas? Es muy difícil de medir. Los instrumentos que ustedes utilizarán en estos casos serán las entrevistas, los autoinformes, ¿no? Es decir, en la entrevista le dirás, ¿no? ¿Qué estás pensando ahora? Antes me decías que pensabas de este modo. Cuando ves las tareas, ¿qué piensas? ¿No? Entonces, es lo que te va a decir la persona, pero eso ustedes saben es muy limitado, ¿no? No sabemos exactamente si será así. Y lo mismo pasa con los autoinformes. Tú le das un cuestionario, una serie de preguntas, la persona puede responder a lo que cree, pero ¿será realmente así? Entonces, el cambio cognitivo es muy difícil de medir, es la segunda limitación. Y al parecer, la eficacia de la terapia cognitiva conductual está dada más por la parte conductual que por la parte cognitiva, ¿no? Porque la evidencia parece ser que desde la primera generación, ¿no? Las intervenciones conductuales siguen mostrando mejor eficacia, ¿no? Frente a las cognitivas, ¿no? Pero eso no significa que no sean eficaces, ¿ah? Ojo, sino que son más poderosas, por así decirlo, las técnicas conductuales, son muy poderosas.
Entonces, las técnicas cognitivas sí requieren, pues, de ciertas características, por eso es que tienen ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que la persona sepa o conozca su pensamiento, no tenga autorreferencia, sé que estoy pensando algo, pero si la persona no es consciente de eso, por ejemplo, a nivel de un retraso mental grave, profundo, entonces la terapia pues no sirve, ¿no? Esas son las principales limitaciones. ¿No? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Antes de pasar a la tercera generación. Bueno, agradecerles que están presentes, al menos sé que no es fácil a través de este medio, pero qué bueno que la mayoría se ha conectado y estemos pues haciendo llegar las clases y obviamente ustedes también sigan aprendiendo, ¿no? También quería comentarles que en la página de la UDAF, en lo que es el Chamilo, esta clase ya está subida y también está subido una serie de lecturas, ¿no? De materiales que también les puede ayudar, ¿ya? Está en una carpeta, documentos, ¿no? Me imagino que ustedes pueden entrar, están todos ahí eh, registrados, entonces por favor revisarlo, leer. Al final también voy a dejarles una lectura, ¿no? ¿Mm? Muy bien, entonces yo pregunto, a ver, comienza, ¿quién me falta? Voy a activar el audio a todos. A ver, ah, Miguel, la verdad no está Miguel, Miguel Tineo. Miguel, para ti, ¿cuál crees que sería el principal aporte, ¿no? de esta segunda generación de terapias cognitivas conductuales? Puedes escribirlo, Miguel, si no tienes audio. Miguel a la 1, Miguel a las 2, Miguel a las 3. Ya, no hay respuesta de Miguel. A ver, ¿quién más? Psicólogo, la línea está muy lenta, disculpe. Yo sí te escucho bien, Miguel, ¿eh? No te preocupes. Puedes usar el chat también para responder. Voy a escribirlo en el chat, ¿ya? Ya. Igual por ahí respondes. Entonces vamos a chatear un ratito. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué principal aporte considera usted, ¿no? Considera usted que aporta, bueno, valga la redundancia, esta segunda generación? ¿No? A ver. Entonces todos pueden responder también, igual podemos armar algún foro más adelante, ¿no? Bueno, mientras Miguel va escribiendo su respuesta, vamos a preguntarle a alguien más. A ver a Sofía. Sofía Hanampa. ¿Podrías dar un ejemplo donde expliques un poco lo que es el modelo EOR? O sea, una situación y puedas identificar, este es el esto pasa en O y esta es su respuesta R. No, a ver, A ver, busca. ¿Cuál podría ser, no? no, ¿No? todavía no lo tengo bien claro, Ya. no. Entonces, a ver, Sofía, Estaba buscando un poco más todavía. ya. Yo te voy a dar un ejemplo y tú me vas a decir, ¿no? ¿Dónde está la E? ¿Cuál es el input del O? ¿Y cuál es su respuesta, ya? El ejemplo es este, Ya. ¿ya? Esto.
suena la alarma a las 6 de la mañana, ¿no? La persona se levanta raudamente con su brazo, ¿no? Levantado y apaga la alarma. ¿Listo? Y se voltea en su camita y sigue durmiendo. Una situación poco conocida, ¿cierto? Entonces, Ya. en esa situación, cuál es el E y cuál es la R? El estímulo sería la alarma El sonido de la alarma. Ajá. y, La R. y la respuesta sería el desactivar la alarma e irse a dormir Ya, o muy ir a bien. dormir, volver Muy a dormir, bien. mejor dicho. Los dos son respuestas, ¿no? Primero fue desactivar la alarma y luego la segunda respuesta, ir a dormir. Perfecto. Hasta ahí Ir tenemos a E dormir. y R. Ajá. Ahora, en el o sea, en el organismo, en el sujeto que estaba durmiendo, ¿cómo se dará el input? ¿Cómo será el proceso de entrada en el sujeto, ¿no? De la información. Ah, que tal vez ya tenía un pensamiento previo que tenía que levantarse a esa hora y ya sonaba la alarma Ujú. o algo así. Algo así, ¿no? Un pensamiento previo. Pero eso ya es casi casi para el output, ¿ah? El input tiene que ver con lo que entra en el sujeto, ¿no? O sea, en el sujeto entra a través de, Con lo que escucha. exacto, con lo que escucha, perfecto, ¿no? Es decir, su proceso de audición, ¿no? Su proceso de audición. Ah, ya. Entonces, ajá, entonces el input sería el proceso de audición, o sea, cuando dice es la alarma. En el input, escucha primero el luego escucha, por así decirlo, percibe, ¿no? Es una alarma de bombero, es una alarma de la cocina, es una alarma del despertador. Se hace todo un proceso allí, ¿no? Y finalmente decide, ¿no? El organismo y dice, el sonido de mi despertador, ¿no? Entonces, todo eso es el camino del input hasta que llega al reconocimiento. Y ahora el camino del output, la salida, es desde que reconoce y dice, ¿no? Tengo que levantarme temprano, o no tenía que levantarme tan temprano, como dices tú, ya tenía una idea de la hora que tenía que levantarse. No tengo que levantarme tan temprano, mejor lo apago, duermo 5 minutos más. Todo ese es el camino del output, toda esa serie de pensamientos. Y finalmente levanta el brazo, apaga la alarma y se echa a dormir un rato más. Entonces, así es más o menos cómo se explica en el modelo EOR. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien más que tenga alguna Y pregunta? si Sí, fuera Eh, esto, sí, pregunten por favor. A ver. ¿y cómo sería en caso de los trastornos de humor? Por ejemplo, en el caso de depresión, cuando tú preguntas a la persona, muchas veces ellas te dicen que la tristeza es inexplicable. Ujú, claro, pero En esa para la situación, persona, cuando ¿cómo sería? nosotros, claro, cuando nosotros vivenciamos, gracias Miguel, cuando nosotros vivenciamos un episodio depresivo, al ser tan intenso en algunos casos, pues obviamente se ve como inexplicable, ¿no? Porque la mayoría de personas no son psicólogos, psicólogas, y no saben nada de esto y difícilmente van a explicarnos. Simplemente de pronto sienten, ¿no? Un dolor intenso, unas sensaciones un poco desagradables en el cuerpo, ¿no? O sea, debilidad, etcétera, y dicen, uy, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, no? Pero el psicólogo y la psicóloga, especialmente el terapeuta, ayuda al paciente a reconocer qué estímulos están alrededor, ¿no? Están alrededor de su conducta, sea bajo el modelo EOR, ER, RE, en fin, cualquier modelo. Pero trata de ayudarle a encontrar la relación que existe. Y lo que nosotros más o menos sabemos, ¿no? En la mayoría de los casos es que en situaciones de depresión hay pequeños estímulos que se le llaman estímulos desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que de fondo esté sonando una canción. Otro estímulo desencadenante puede ser el clima. Por ejemplo, ahorita estoy viendo el clima, ¿no? Bastante nublado, ¿no? Otro evento desencadenante o estímulo desencadenante puede ser el estar solo. Por ejemplo, yo estoy solo ahorita, ¿no? Y ustedes también, creo, cada uno en su espacio, estar solo, ¿no? Un estímulo desencadenante puede ser abrir el Facebook. Un estímulo desencadenante puede ser
no lo sé, estar borrando mensajes y de pronto ves un mensaje de hace mucho tiempo de una persona que quería, en fin, existen tantos estímulos desencadenantes y esto es como dice su nombre, desencadena, es decir, activa como el botoncito o la mechita, ¿no? Que enciende todo el proceso del episodio depresivo, ¿no? La persona es verdad, el dolor es inexplicable porque normalmente cuando nosotros vemos un mensaje de Facebook o vemos el clima o estamos solos, pues no nos vamos a deprimir. Por eso es que no es explicable. Pero le ayudamos a comprender a la persona cómo es que procesa, ¿no? Cómo es que él hace input de este estímulo. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que eso se dé tan rápido que ni él mismo se dé cuenta o ella misma se dé cuenta. De pronto ve el clima y dice, oh, qué triste. Y de pronto dice, pucha máquina, ¿no? De verdad que la vida es triste se puede encender un recuerdo de tristeza, ¿no? Y de pronto ya está vivenciando la emoción de tristeza, de dolor, y su respuesta, ¿cuál puede ser? De repente es acostarse, de repente es cerrar los ojos, de repente es, en fin, ¿no? Y esto solo hace que la tristeza aumente, ¿no? Entonces, no hablar con nadie, ¿no? Entonces, todo eso explicaría cómo es que se da el proceso llamado episodio depresivo, ¿no? Todo eso, pues, enseñamos, ¿no? A las personas, a los pacientes, a que puedan reconocerlo y puedan ser, cuando tú conoces cómo es tu proceso, tienes mayor control de él. Entonces, eso es lo que comúnmente hacemos al principio, se le llama psicoeducación, ¿no? Bueno, no le hablamos de input, de output, pero va entendiendo, ¿no? Cómo es el proceso. No sé, ¿qué dices, Miguel? ¿Te convence o no? ¿Qué Sí. tipo de preguntas para poder que la persona? ¿No te convence? No. Digo, ¿qué tipo de preguntas Ah, usa usted o la persona descubrir estas señales? bueno, generalmente que me cuente un poco más de la experiencia, ¿no? O sea, cuando dice, siento tristeza, por ejemplo, siento depresión. La primera pregunta que hago es, ¿cómo es esto de la depresión? A ver, cuéntame, ¿cómo es esto, no? Y bueno, las personas normalmente se explayan bastante explicando, ¿no? Todo este proceso. ¿Por qué? Porque no es bueno asumir, ¿no? Que de repente lo que es depresión para una persona en realidad no lo es estrés. Varias personas dicen, ay, Mm, dime qué hago contra la depresión, tengo depresión. Ah, sí, ¿cómo es tu depresión? Ay, me duele acá el cuello, me duelen los brazos. No, dices, no, pero eso no se llama depresión, eso lo llamamos estrés, ¿no? ¿Qué más te pasa? A ver, preguntamos más primero sobre lo que le está viviendo, ¿no? Lo que le está pasando. Y luego, la siguiente fase, y es empezar a preguntar sobre los estímulos y consecuencias, ¿no? Están alrededor de la conducta. Por ejemplo, ¿en qué momento te pasa eso? ¿Con quiénes? ¿En qué situaciones? La última vez que te pasó, ¿cuándo, que sentiste esa tristeza, ese dolor? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando? ¿De qué te acuerdas? ¿No? ¿Y qué pensaste en ese momento? Ya las cogniciones, ¿no? La O. Y finalmente, ¿qué hiciste? ¿No? La R. ¿No? ¿Qué hiciste cuando sentiste ese sí. dolor, cuando sentiste esa tristeza? Entonces, eso nos permite más o menos indagar todo el proceso del modelo EOR, ¿no? Y ya más adelante le vamos explicando cómo es que ya, en base a lo que nos dicen, ¿no? Cómo es que esta persona está procesando, ¿no? La información. Muy bien. Muy bien, a ver, acá hay una pregunta. Todos los recuerdos de contenido emocional que uno asocia, ¿no? Ah, ya, bueno, ese es el aporte, ¿no? De Leonardo. Dice que el principal aporte a que la segunda generación da es que uno asocia, ¿no? Con recuerdos de contenido emocional. Claro, ahí no solo es la cognición, sino las relaciones entre las cogniciones. Muy bien, ¿no? Ahora, me hace una pregunta en privado. Me dice si los recuerdos de contenido emocional o los recuerdos afectivos que uno asocia, dice, se presenta con los estímulos asociados, sí, ¿no? Y se intensifica cuando presentan los mismos estímulos, o sea, me imagino de que a lo que se refiere es que Leonardo quiere saber, ¿no?
si un recuerdo de contenido emocional se intensifica con algunos estímulos o no. Pues sí, ¿no? Y puede pasar dos cosas, fíjense. Imaginemos que el estímulo es ahorita, pues así como estoy yo en mi laptop, ¿no? Es estar ahí en videoconferencia o revisando mi celular, si están ustedes en el celular, ¿no? Estoy con el celular revisando. Y de pronto esto activa un recuerdo emocional. Por ejemplo, puede ser un mensaje doloroso que tuve con mis padres, con mis hijos o con mi pareja, digamos así, ¿no? Mensaje muy doloroso. ¿Ya? Entonces lo activo. Aquí este estímulo puede hacer lo siguiente. Si nosotros nos quedamos con ese estímulo, seguimos revisando, seguimos estando expuestos a estos mensajes dolorosos, al principio puede intensificar la emoción. Entonces uno puede sentir que la emoción, por ejemplo, si es de dolor, ¿no? Se va aumentando. Es decir, no estoy viendo ahora el otro mensaje que me mandó hace mucho tiempo esta persona, ahora estoy viendo el otro mensaje y el dolor empieza a crecer, ¿cierto? Claro, porque estoy interpretando todo esto como algo doloroso. Pero también la terapia de conducta de primera generación nos dice lo siguiente: quédate ahí, o sea, sigue exponiéndote a eso, a ese estímulo que aparentemente te causa dolor, ¿no? Sigue exponiéndote ahí, tanto sea hasta el momento en que ese dolor de por sí solo baje. Una vez que hagas eso, vas a ver que este estímulo no te va a producir nuevamente dolor o recuerdos afectivos intensos. Es decir, al principio parece que hay una curva hacia arriba, se intensifican las emociones y luego tiende a disminuir por un proceso conductual que ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, pasa eso, ¿ya? Entonces, a veces uno más bien huye, ¿no? Cuando está creciendo el dolor, ¿no? Se huye, dice, no, le tengo que llamar, no, ya no veo esto, ¿no? Entonces, este estímulo se vuelve cada vez más poderoso, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Que las terapias de primera generación nos enseñan que luego, si nosotros soportamos ¿no? Esto, llega a su techo y luego va a empezar a bajar, ¿no? Empezar a bajar. Muy bien, buena pregunta también de Leonor. Espero haber contestado sus dudas. Seguimos entonces. Pasamos a la tercera generación. Y en la tercera generación estamos hablando ahora de 1990 en adelante. Voy a sacarme un poco Estamos hablando de los años 90 en adelante. En esos tiempos yo ya había nacido, ustedes todavía no, supongo. Entonces, en esa década del 90 empiezan a aparecer un nuevo tipo de herramientas, ¿no? Que busca superar, como dice la diapositiva, las limitaciones de las generaciones anteriores. Esta tercera generación reintegra lo que se le conoce como el análisis contextual o el análisis de la conducta. Que se acuerdan que habíamos visto esto en la segunda generación también, ¿no? El análisis de la conducta. Pero también toma, ¿no? Nociones del conductismo radical, ¿no? Que es el conductismo skinneriano operante. Se continúa la tradición científica y los eventos privados o la caja negra esta vez se considera que son observables. ¿Para quién son observables? Para la persona que los vivencia. Claro, nosotros como investigadores nos es difícil decir si esto está pensando una persona, ¿no? Como psicólogos no podemos admitirlo como totalmente cierto, pero la persona que estamos atendiendo, ella que experimenta, ya sea las emociones, las cogniciones, ella dice, sí, esto me está pasando, lo asegura, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es observadora de su propia vivencia, ¿no? Entonces, a partir de 1990 en adelante, el análisis de la conducta viene a ser una de las herramientas principales, ¿no? En las terapias cognitivas conductuales de tercera generación. ¿Qué es el análisis de la conducta? No, es una técnica, en realidad, que permite, ¿no? Ver los antecedentes, la conducta y las consecuencias. O sea, sería el E, la R y las E subsiguientes, ¿no? Que vimos en la primera generación. ERE sería el modelo.
Y permite el desarrollo de otras subtécnicas que en la actualidad se utilizan bastante, que son el análisis funcional de la conducta, es decir, cómo estos antecedentes se relacionan con la conducta y las consecuencias con la conducta. ¿Cómo es que funciona esto? Y también la otra subtécnica es el análisis de conducta clínica, ¿ya? Y esto, pues, normalmente se trabaja en algo llamado formulación del caso. Claro, en psicología clínica, en nuestro trabajo clínico, nosotros lo que hacemos es formular el caso. ¿Qué es formular? Suena a matemática, ¿cierto? Ustedes cuando dicen, les da un problema, Pepito ganó 2 veces más que María, ¿no? Entonces, ustedes así, tal cual lo escuchan, es muy difícil ver cuál es el problema, pero lo que hacen ustedes luego lo representan en símbolos, ¿no? Pones P es igual a 2M, etcétera. Entonces, eso es formular. ¿Cómo se hace eso en psicología clínica? Pues tú, Pepito, de niño, de repente, los padres constantemente le enseñaron, ¿no? A no ensuciarse ni un poquito, de repente, ¿no? Que la suciedad era mala, ¿no? Entonces, actualmente tiene pensamientos obsesivos con respecto a la limpieza, ¿no? Que debe estar siempre limpio, ¿no? Entonces, empezamos a analizar esa conducta clínica con los antecedentes, ¿no? Funcionales, ¿no? O de repente otra situación vivida, etc., ¿no? Entonces, formulamos el problema, ¿no? Ah, Pepito actualmente tiene obsesión por la limpieza debido al entrenamiento, ¿no? Durante su infancia con respecto a ser limpio y a la vez, ¿no? El entrenamiento en cognitivo, ¿no? En rechazar cualquier situación de suciedad, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí estamos haciendo análisis funcional o análisis de la conducta. ¿No? Entonces esto ¿qué nos permite? Nos permite comprender las relaciones entre los antecedentes, la conducta y las consecuencias. ¿No? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Si estamos llegando a nuestro segundo receso. No sé si quieren hacer receso o seguimos de largo. Y terminamos antes, obviamente. Entonces, de largo, psicólogo. De largo, ya está. Muy bien. Entonces, así me gusta, muy bien. Entonces seguimos de largo y ya terminamos mucho más antes. ¿Sí? Entonces, las técnicas de análisis de la conducta son muy importantes. Creo que es la siguiente sesión, la subsiguiente, no recuerdo, que tengamos, vamos a hablar un poco de lo que es análisis de conducta. ¿Ya? Por favor, nuevamente les pido, revisen el chamilo, entren después de esta reunión o el momento que tengan disponible, revisen el curso, ¿no? De psicoterapia cognitiva conductual. Están subidos materiales para que puedan ir de repente ya revisando, ¿no? Un poco de estos temas que ya los estoy presentando, pero ya más adelante vamos a verlos en profundidad. Muy bien, entonces acá hay un ejemplo de análisis de la conducta, ¿no? Y aquí se les voy a explicar. Fíjense el cuadro central. Creo que acá me permite hacer aquí creo. A ver, creo que con estas herramientas. Ahí está, ahí está. Ahí estoy resaltando el cuadro central, ¿no? Este cuadrado, cuando ustedes ven en análisis funcional o en análisis de la conducta un rectángulo, un cuadrado, este cuadrado representa el problema, o también los subproblemas, ¿no? En este caso, el problema principal es que hay conductas disruptivas. ¿Qué son conductas disruptivas? ¿Qué es una conducta disruptiva? Rápido al Google. Muy bien, vayan al Google. Perfecto, perfecto. Busquen. Ya. Si están buscando en el Google, van a encontrar, ¿no? Que una conducta disruptiva es aquella que interrumpe, ¿no? Bloquea, perturba una situación. Las conductas disruptivas más conocidas y más comunes se dan en niños, ¿no? En el salón de clases, cuando un niño interrumpe a la profesora, ¿no? Cuando está haciendo la clase.
con los niños, ¿no? El niño que está junto con su mamá, la amiga de la mamá, ¿no? Ambas están conversando y de pronto están en el momento más privado de la conversación, íntimo de la conversación, y aparece, ¿no? El niño interrumpe, ¿no? Y quiere que se le preste atención. Estas son conductas disruptivas, interrumpen, bloquean una situación, ¿no? Entonces, en este caso tenemos tres conductas disruptivas. Tenemos conductas irrespetuosas, estas de acá, irrespetuosas, o sea, este es el análisis de la conducta de una persona. Conductas de desobediencia, probablemente sea un adolescente, y sobreactivación motora. ¿A qué se refiere la sobreactivación motora? Es aquel niño o niña ¿Hiperactivo? que comúnmente le decimos hiperactivo. Perfecto, Miguel, ¿no? Es decir, está sobreactivado, ese es el término correcto, ¿no? Está muy activado. Entonces, ese es el problema principal. Ahora vamos a ver las flechas, fíjense ustedes, ¿no? Está ready. Todo lo que está en circulito u rombo, ¿ya? Lo que es círculos o lo que es rombitos son los antecedentes. ¿Cuál es la diferencia entre los círculos y los rombos? Es que los rombos no se pueden cambiar. En cambio, los círculos probablemente pueden ser manipulables, cambiables, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos que un antecedente es la falta de la presencia de los padres, falta de presencia parental, ¿no? O sea, no, había ausencia de alguien que ejerza la parentalidad, ¿no? Y esta fue ejercida por la abuela, ¿no? Por la abuela. Ahora, lo que nosotros sabemos, ¿no? De que la presencia parental se puede cambiar, sí, se puede manipular. Podemos hablar con los padres, pedirle que estén más presentes, ¿no? Que desarrollen ciertas pautas de crianza, actividades juntos en familia. ¿Se puede manipular eso? Sí. Pero se puede manipular la presencia o el antecedente de que la abuela haya criado al hijo, ya eso ya no se puede cambiar. La abuela ya crió al adolescente o niño, ¿no? Ya lo crió, eso ya no se puede cambiar. Pero Ya lo condicionó. ¿Perdón? Ya lo condicionó. Sí, influyó, pero no es lo único, por eso es que está todo este mapa, ¿no? Este mapa nos permite visualizar, ¿no? O sea, formular el caso y ver, ¿no? qué antecedentes tiene. Hay otro antecedente también, que es el trato diferencial por parte del abuelo y del padre. Es decir, ¿no? El abuelo le trataba de una manera y el padre le trata de otra manera, ¿no? Está en circulito, sí, porque pueden cambiar, se puede modificar la forma de tratar. Pero lo que no se puede cambiar es que el niño es un hijo no biológico, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? Probablemente el caso de la mayoría, ¿no? De las familias reconstituidas, ¿no? Uno de los hijos es no biológico, ¿no? De la pareja. Es decir, que lo dicen comúnmente entenado, ¿no? Eso no se puede cambiar, es una condición que ya está. ¿Que influye? Sí, influye, pero tiene, como ustedes pueden ver la flechita, influye en el trato que le dan los padres o el abuelo, ¿no? Entonces, de repente nosotros no podemos cambiar la condición de que, este niño o adolescente no esté con sus padres biológicos, con ambos, ¿no? Pero sí podemos cambiar la situación o el antecedente de que se le dé un trato más equitativo, ¿no? Entonces, de ese modo, ¿no? Ahora acá hay otros problemas asociados, vamos a ponerlo con otro colorcito. Fíjense ustedes que no solo está el problema de la conducta disruptiva, sino también está el problema de conflictos de pareja. Entonces, los conflictos de pareja también, ¿no? influyen junto con las conductas disruptivas en crear un problema mayor que está viviendo toda la familia y probablemente por eso hayan venido a consulta, que es el estrés familiar, mayor estrés familiar. Ahora fíjense, como consecuencias, tiene conductas disruptivas y estrés familiar, ¿no? Aquí hay una doble flecha, ¿no? Que se asocia con otro problema, que es el problema en la conciliación del sueño. Entonces, ¿qué pasa con la conciliación del sueño? Claro, cuando una persona tiene conductas disruptivas, está sobreactivado motoramente,
obviamente va a ser muy difícil que concilie el sueño y descanse. Y como no concilia el sueño, al día siguiente está con conductas disruptivas. O sea, ambos se forman como un círculo vicioso, ¿no? Se mantienen una al otro, ¿no? Como no hay, mira, fíjense también, ¿no? El factor antecedente, como no hay presencia parental, retrasa la hora de dormir y esto facilita, ¿no? De que haya dificultades para conciliar el sueño. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a explicar con más detalle en el tema de análisis de conducta, pero fíjense que esto es más o menos lo que se hace, ¿ya? Para entender la conducta. Muy bien. ¿Dudas, preguntas por ahí? ¿Es interesante o no? Muy bien. Uy, se quedó estos dibujitos. ¿Cómo se borraron? Bueno, entonces vamos a ver algunos aportes de la tercera generación. ¿Cómo le quito esas anotaciones? ¿Deshacer? Ah, ya, con deshacer. Bueno. Ya. Listo. Entonces, ¿qué aportes tiene esta tercera generación de técnicas terapéuticas, ¿no? En la terapia cognitiva conductual? Pues nos ayudan a replantear el contexto. Esta vez, como ustedes han visto hace un momento en el análisis conductual, nuevamente juegan un papel importante los antecedentes, es decir, los estímulos, ¿no? Alrededor de la conducta, tanto antes como los consecuentes, ¿no? Los posteriores. ¿Qué más? Se desarrollan otras técnicas, por ejemplo, técnicas especializadas para entender algunos tipos de trastornos mentales, ¿no? En este caso, para entender la depresión, por ejemplo, una de las terapias de tercera generación que aportan, ¿no?, bastante en su entendimiento es la terapia de activación conductual, la AC, ¿no?, donde sostiene que el factor externo, el contexto, ¿no?, y las conductas, ¿no?, determinan el cuadro clínico. Es decir, para que uno tenga depresión depende de los estímulos que están alrededor y de las cosas que uno mismo hace. Y eso conlleva a la depresión, ¿no? Eso es así en concreto lo que diría esta terapia, ¿no? Y obviamente en la práctica clínica nos aporta bastante en lo que es la etapa de evaluación, diagnóstico, tratamiento, ¿eh? Nos aporta mucho las terapias de tercera generación. Muy bien, hasta ahí dudas. Ya conocen las tres generaciones, las pueden diferenciar, pueden dar sus características principales, o hay dudas todavía. Les gustaría que les explique un poco más al respecto antes de pasar a lo último. También pueden escribir o también hablar, ¿no? Por el chat. No sean tímidos, chicos. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Ninguno? Muy bien. A mí particularmente, ya saben que me gusta que me pregunten, si no, igual, ya para la siguiente será. ¿Quién me puede responder? A ver, hay varios que están con el audio desactivado. Jessica, a ver por chat, ¿no? Jessica Villalobos, por chat. Respóndeme, ¿a qué generación pertenece la terapias cognitiva, terapia cognitiva conductuales que vamos a desarrollar en el curso? ¿La primera, la segunda o la tercera? Creo que es más por la segunda. Muy bien, ¿no? Más por la Ajá, segunda, perfecto. más por la segunda. Sí, perfecto, estaba atento, sí. Tiene que ver con la Eh, segunda más. eh, ¿Por qué? A ver, explícanos.
porque creo que la segunda generación ve más justamente lo cognitivo, ¿no? Como es el curso mismo, lo asocio más a esto, porque como la tercera generación habla también acerca del contexto y demás, Ujú. estoy viendo más o menos que es, bueno, algo así. Ya, claro. Sí, es cierto. Sin embargo, mira, te doy un dato. Además, Aunque nuestro curso está, sí, bien, como ha dicho Jessica, orientado más a lo que es las terapias de segunda generación, igual yo les voy a ir facilitando también entender un poco la parte contextual. No está diseñado el ajá, curso para lo de tercera generación, pero igual algunos aportes les sí, voy a dar. claro, porque veo que pone más énfasis en lo que es nuestros procesos mentales, Ujú, ¿no? ujú, Eso es lo que estoy viendo más lo de la terapia de la segunda generación, en lo cognitivo, cómo va, cómo nuestros pensamientos van a, bueno, a medida que modificamos las creencias y pensamientos, vamos a poder modificar también nuestra conducta, ¿no? ujú, Y es por ujú, eso que entiendo que es esta segunda generación, por el mismo curso, ¿no? ujú. Muy bien, Jessica, gracias. Claro, ¿no? Mm, Entonces sí, claro, se hace énfasis en la cognición y cómo esto cambia nuestra conducta, ¿no? Es casi una visión más individualista, ¿no? Pero ya la tercera generación ha roto con eso, vemos que no solo es, por poner solo una analogía, ¿no? La segunda generación sería lo que comúnmente dicen, ¿no? Cambia tu forma de pensar, cambia tu actitud y verás que el mundo es diferente, ¿no? Ya, ese tipo de mensajes están basados en la terapia cognitiva conductual de segunda generación. En cambio, la tercera generación nos indica lo siguiente, ¿no? Nos dice así, cambia tu relación con el mundo. Por eso aparece también esta visión ambiental, ¿no? Del cuidado ambiental, ¿no? Fíjate en la forma como te relacionas con el otro, con el ambiente, contigo mismo, ¿no? Entonces cuida esas relaciones y tu mundo será diferente, ¿no? Eso es lo que dicen los mensajes más actuales, ¿no? Claro, están basados en la tercera generación de terapia. Entonces, bueno, así como para que tengan una analogía, ¿no? Entonces, si le dicen a alguien, ¿no? Viene y le dice, pues, no, tú tienes que pensar en ti mismo, tus actitudes lo van a cambiar todo, te le ya, bueno, no, sí es válido, pero te has quedado una generación pasada, ¿no? Actualízate, ¿no? Estamos en otros tiempos. Pero ya eso quedará para cuando ustedes de repente en otro, en otro contexto, pues, hagan también la especialización, ¿no? En terapia. Entonces ya ustedes elegirán, y, bueno, pueden ahondar mucho más en esto. Bueno, acá hay un listado de terapias de tercera generación. Tenemos la terapia de aceptación y compromiso, ACT en inglés, ¿no? Mm, TAC sería en castellano. Tenemos la psicoterapia analítica funcional, la terapia de conducta dialéctica, la terapia conductual integrada, que se aplica en situaciones de pareja. Tenemos la terapia de activación conductual, que les mencioné hace un momento, que se utiliza mucho en depresión. Ha mostrado buenos resultados. Tenemos la terapia cognitiva con base en mindfulness, ¿no? Es decir, en meditación o atención plena. También es muy conocida, y otras variantes, ¿no? De la terapia cognitivo-conductual. Entonces, esta segunda generación que vamos a revisar en el curso, no es que esté caduca del todo, ¿no? Sino que también sirve como base para más adelante ustedes si desean especializarse. Entonces, bueno, lo último es revisar una lectura, ¿sí? Sobre la historia de la terapia cognitiva conductual, ¿ya? La lectura ya está subida en, como un enlace en el Chamilo. También se los voy a mandar por el WhatsApp. ¿Ya? Y la siguiente reunión que tenemos, que es el jueves, creo. Sí, el jueves, ¿no? Nos toca. Ya, bueno, su silencio supongo que es sí. Entonces, en el grupo igual les voy a avisar, ¿no? En el mismo horario, ¿no? Que tenemos, el día jueves nos estamos encontrando y hablamos un poco de lo que hemos leído, ¿no? En esta lectura. ¿Ya? Espero que al menos por chat o también con su voz también puedan participar. ¿Ya? Entonces, bueno, antes de terminar, vamos a pasar la lista, ¿no? Estuvieron, casi todos han estado
creo yo, activos, pero por ahí hay algunos que están con, creo que su Huawei, no sé muy bien si será la persona, ¿no? Entonces voy a pedirles que me digan sus nombres de un ratito, voy a traer una hojita. Ya, listo. A ver, comenzamos con Carmen Flores. Estaba de las primeras, Carmen Flores. Presente, psicólogo. Ya. Después Mary Yanasupo. Mary Yanasupo. Augusto Madueño. Ruth Mariela. ¿Quién más? Sofía Janampa. Diana Castro, veo por ahí conectada, pero no ha participado. Jessica Villalobos. Marjorie Gutiérrez. Marjorie Gutiérrez. Miguel Tineo. Que me planteó una pregunta, pero no respondió mi pregunta, ¿no? Y Nayuri Hayo, ¿no? Nayuri Hayo. Nayuri Hayo. También estuvo Leonardo, ¿no? Apareciendo, me dijo que estaba mal con la señal, pero qué bueno que hizo el esfuerzo, ¿no? De estar presente. Sí, se acaba Y de también veo desconectar, conectado un Huawei. psicólogo. Un Huawei George P Lozano. Smart. ¿Quién será? George. Disculpe, soy yo. Ah, No le puse el nombre mío. George, ¿no? Lozano, ore. Perdón. Lozano, ore. Lozano, ¿no? Sí, sí. Ya, muy bien, Lozano. ¿Alguien más que me ha olvidado llamar? Diana Castro. Ya está Diana Castro, ya está. Ya lista. Bueno, creo que estamos todos. Sí, Psicólogo, Vanessa se ha conectado. ajá. Vanessa se ha conectado, pero luego no pudo entrar. Ya. En todo caso, igual la voy a tomar en cuenta. La sesión que hemos tenido hoy día va a estar colgada en YouTube. ¿Ya? Yo tengo una cuenta en YouTube, lo voy a colgar ahí. Y el link lo van a tener en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y lo van a tener el link también en el Chamilo. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Entonces, para el resto de sus compañeros que no ha podido acceder, pues bueno, ya en otro momento podrá, de repente si tiene acceso a internet, ¿no? Revisar los links, tanto en Chamilo como en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Le van a llevar a YouTube y ahí van a poder revisar lo que hemos conversado. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, señoritas, les agradezco bastante su participación y nos estamos viendo la siguiente clase que nos toca el día jueves, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Creo que hay un chat. A ver, un ratito. Ya, Vanessa, ¿no? Vanessa, Leonardo también lo he considerado y ya Vanessa también, ¿ya? Pero recuerden de que avisarle al psicólogo Fernando, porque él de todas maneras siempre está revisando, ¿no? Los que han estado conectados, ¿no? Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta. ¿Ninguna? Para el jueves, ¿a qué hora va a ser? La hora que nos toca según el horario. ¿Ya? Tenemos que respetar el horario, pero si tienen alguna propuesta en la mañana, por ejemplo, para hacer la clase, me hacen llegar vía WhatsApp, ¿no? ¿Qué propuesta tienen? Y de repente el jueves en la mañana hacemos la clase. No hay ningún problema de mi parte. Ahora que ya a las 6 nomás ya se acabó ya el toque de queda, ¿no? Antes era hasta las 8, pero ahora ya a partir de las 6 ya no se puede transitar.
Entonces, yo sugeriría que sea en la mañana, pero depende de ustedes. Si no, igual quedamos en el mismo horario que tenemos en el SIGU, ¿no? En el sistema. Muy bien. ¿Otra pregunta, otra duda por chat, vía micrófono? ¿Ninguna? Bueno, entonces, mucha tranquilidad para ustedes, mucha paz. Aprovechar este tiempo también a hacer algunas cosas o planes, proyectos personales. Yo particularmente, por ejemplo, a mí me gusta hacer música. Música del tipo, no sé, indie, chill out, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, ahí unas cancioncitas, tracks, no sé, ¿no? Entonces, todo esto lo he ido aprovechando este tiempo y sacándolo adelante. Entonces, también ustedes los planes que tengan, ¿no? En fin, sea Comparte los grupos de personales. Perdón. Comparte tu grupo al de WhatsApp. Pásenos su música. Ah, ya. Ya, le voy a pasar mi música al grupo de WhatsApp, ya. Muy bien, entonces, ya, está bien. Entonces, también ustedes, ¿no? Vean los planes, los proyectos que tengan, ¿no? Todo eso que estuvieron postergando, ¿no? Decían, no, cuando tenga tiempo. Bueno, este es el momento para hacerlo, chicos, ¿ya? Muchos ánimos y, bueno, espero verlos pronto. ¿Ya? Mientras tanto, nos vamos a seguir comunicando vía el Zoom. ¿Está bien? Vía Zoom. Muy bien, chicos, Ok, pásenla bonito. psicólogo. Muy buenas tardes con todos y nos despedimos. Hasta luego. Cuídese. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, les paso. Disculpe. Para sociable. Ya, yo estaba aprendido. Ya.